Y ahora sí. Porque estoy atorada. Bueno, bienvenidos al podcast. Buenas noches, bienvenido. Ya. Estoy atorada tratando de hablar rápido y riéndome, no puedo. Come primero. ¿Dónde? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a un nuevo capítulo de Autismo Sin Fin, el podcast. Ah, ya me mandé un cóndor. 2 segundos ya me mandé un cóndor. Tengo que saludar, como ahí nos vamos a ver, Sí. nos estamos viendo. Sí, esto está Sí, nos quedando vamos a grabado ver. también. Sí, porque aunque no lo crean, esto está grabado, no es en vivo. Sí. Ah, sí, no, por si acaso. Es en directo, pero no en vivo. O es en directo, vivo, pero pero no en directo. No sé. Ya me enredé. Ya, hola, Mentira que hola, es hola, ¿cómo verdad. están? Hola, bienvenidos al podcast más bacán del internet. El Al episodio podcast 4. que dicen, Sí. ¿lo escuchaste? Escúchalo. Me han llegado varios comentarios así como de que se están recomendando el podcast entre los neurodivergentes. Parece que están entrete, qué bacán. Sí, está entrete. Yo lo he compartido harto también. Ah, gracias. 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 Sí. Ahora estamos grabando en el futuro, porque estamos grabando el episodio 4, pero todavía no publicamos el episodio 3. Así que siéntete Porque privilegiada, cucharas. Catalina. Está siendo grabado desde el futuro. Tenemos un episodio especial, de nuevo, con una invitada especial. Vamos a hablar del tema, básicamente, del diagnóstico autista, la importancia del diagnóstico. Y para eso invitamos a Catalina Cuña, que, bueno, si quieres presentarte al tiro. Sí, preséntate. Ya. Bueno, yo soy Catalina. Cata. Me gusta que me digan Cata. Catalina suena muy formal. Soy psicóloga. Trabajo como hace alrededor de 10 años con autismo. Empecé trabajando en programas de integración escolar y me fui ahí enamorando del autismo y de a poco me empecé a meter en el mundo de como que el autismo más desde una mirada más amigable. De a poco estudié también, hice unos diplomados, unos cursos fuera de Chile y de repente llegué al mundo de las mujeres en el espectro, lo cual me causó pero demasiada... ¿cuál es la palabra? Se me van las palabras de repente, mi déficit atencional de verdad que me juega en contra. A nosotros Es igual. neurodivergente. También soy Sí. neurodivergente y me pareció esto como increíble, este mundo maravilloso del autismo en mujeres que estaba era súper desconocido, sobre todo para uno que trabajando en autismo jamás me había cuestionado esto de que hubiesen tantas mujeres sin diagnóstico. Y así fue como me fui metiendo en el mundo de las mujeres. Hice un diplomado en la Universidad de KS con Cintia D'Agostino, que yo la amo, es muy seca. Y de a poco me fui interesando más por el trabajo con adultos, sobre todo porque vi la necesidad de profesionales especializados en autismo y en autismo en adultos. Y hace un tiempo ya he estado viendo que más allá del autismo en mujeres, que ha estado súper invisibilizado, es el autismo en personas de buen perfil cognitivo, y eso es lo que hablamos de repente con mi equipo, con las diversas y dispersas, que les mando saludos. Sí, Y te iba a siempre decir que estamos, presentaras a las diversas y dispersas sí, también. constantemente reflexionando de temáticas y de cosas que nos llaman la atención y que a muchas nos surgen dudas. Y que pareciera ser que más allá de que el autismo en mujeres está invisibilizado, es el autismo en personas de buen perfil cognitivo, personas con menos necesidades de apoyo, personas con profesiones, con muchas veces altas capacidades, y son ellos los que han estado ahí medio dejados de lado, y también hay muy pocos profesionales que se dediquen al autismo en adultos. Como que hoy en día todo lo que tiene que ver con autismo está como enfocado en los niños, en las etapas, en las terapias de niños. Todavía Incluso, se cree que el autismo es infantil. Exacto. Es solamente algo que se da en la infancia. Como que llegan a la adolescencia y se fuman. Exacto. Me pasó que hice un TikTok ayer
Y una niña bueno, no fue muy buena onda el comentario, me dice, ¿y cuál es el nombre de esta neuróloga infantil? Y yo así como, ok, ¿y los adultos dónde estamos? ¿Cachai? Puedo haber dicho neuróloga, pero no, dijo neuróloga infantil, porque parece que son los únicos capaces de diagnosticar autismo, porque sí, pues todavía cuesta que crean que los adultos autistas existimos. Exacto. Y es como casi como un Mufasa, y no digas que los adultos autistas existen, porque casi que... Es un tabú todavía. Sí, Y aquí y estamos, además que hay muy sobreviviendo. pocos profesionales actualizados en el tema del autismo, sobre todo en el área de salud mental, psiquiatras, neurólogos. O sea, yo creo que conozco a muchos de los neurólogos y psiquiatras que están hoy en día súper interiorizados en este tema de adultos autistas y están súper copados y hay muy pocos. Y me pasa, pero a diario, el que mis consultantes que ya yo he evaluado, tanto yo con mis equipos detrás, y los médicos le invalidan el diagnóstico. Entonces uno dice, chuta, como que hay pocos profesionales y además los que hay y los que no saben de autismo se creen a veces no con el están actualizados. derecho, se creen con el derecho de invisibilizar o de invalidar un diagnóstico en 20 minutos. Entonces, ahí yo he visto que hay una necesidad de trabajar con los adultos, adultas y adultes, y eso me ha movido hoy en día, como que la necesidad que hay. De hecho, me fui de mi último colegio el año pasado, toda la vida trabajando en programa de integración, y me fui, y hoy en día estoy en esto, y la verdad es que veo la necesidad de profesionales porque con los mails que me llegan a diario me doy cuenta que no hay, po. Sí, y cuesta, sobre todo en cuesta encontrar regiones, sobre todo en personas. regiones, Sobre todo en que regiones. yo estuve buscando, bueno, una de las dispersas y diversa y dispersa, la Pía trabaja acá en La Serena, pero yo buscando hice una búsqueda autista de Pía, ¿la de profesionales. Espejo? Sí, po. Había espejo. ¿Sí? ¿Está allá? Es de La Me Serena. están pidiendo hoy día un dato. Sí, Por sí. eso te etiqueté hoy día. De hecho, le recomendé a la Pía. Súper. Y busqué como autista, así por todo internet, por todo Google, profesionales del autismo en Oye, qué adultos autista lo que acá. dices. Y no encontré, pues no salió ningún dato. Y finalmente llegué por tirabuzón a una persona, una psicóloga que diagnosticaba, o sea, tenía experiencia, ni siquiera diagnosticaba niños autistas. Y con ella empecé a escalar, pero existiendo la PIA acá, yo no llegué a ese dato. Entonces, en regiones sobre todo, y más encima, yo vivo en La Serena, Coquimbo, una zona urbana, así como bien grande, entre comillas, me imagino la dificultad de encontrar un diagnóstico en Arica, en Puerto Sí. Williams, en Chiloé, y ese mismo desconocimiento se multiplica o triplica en esas zonas tan remotas. Entonces es necesario esta visibilización porque hay muchas personas que están sufriendo, hay muchas personas que están siendo ninguneadas o bien no sabiendo qué hacer con ellas mismas en estos rincones tan Sobreviviendo finalmente Sobreviviendo. Con lo que tienen. Exacto. Mira, yo la semana pasada estuve en Temuco, estuve unos días y fui a ver a una amiga y resulta que ella me comentaba, bueno, también conversé con la profe de su hija de kinder, que están armándose con una agrupación de familiares y aliados de niños, niñas y niñas autistas de la zona en Hualpín. Y dentro de las personas que me comentaba Carol que con las que había conversado, que ya nos empezaron a escuchar, nos empezaron a seguir porque buscan actualizarse en neurodivergencia, es que allá ellos, por ejemplo, no sé si específicamente en Temuco o en Tolten mismo, tienen un neurólogo infantil y que el neurólogo infantil a los niños que ha diagnosticado, y creo que todos han sido diagnosticados por el mismo neurólogo, les habla de este famoso triángulo del autismo, que es como... Yo lo asumí que era como la triada de Wing, esta triada de las 3 características que se tienen que cumplir, que son las 3 áreas principales que te evalúan incluso en helados, etcétera, en el ADR. Pero él lo decía como que les daba como la expectativa de calidad de vida de los niños al momento de darle el diagnóstico, de si acaso estaban de un lado o del otro del triángulo. Y casi me morí. O sea, ahí se muere, ahí yo se muere. Y Parece de que hecho hoy en día hice... se habla de diada, no de triada. Claro, diada, triada, y es que hay tanto factor que está dentro del... Bueno, y de hecho por eso invitamos a la Cata, porque la semana pasada, esto fue hace como un mes El que otro hablamos día. con la Maca, El otro día. con la Maca, la de Futura Neurodivergente, que ahí el tema medio dando vuelta, el tema del diagnóstico en sí.
de lo importante, primero, que es tener el diagnóstico, obtener el diagnóstico a la edad que sea, pero también la forma de obtener o de aplicar los criterios diagnósticos. Porque me ha agarrado, mira, entre ayer y hoy día me ha agarrado con una cantidad de gente en redes sociales porque insisten, por ejemplo, en que existen niveles de severidad de autismo y es como que el manual de CM5 no existiera y es como que me lo inventé. Un día desperté, inventé un manual y yo dije que existía. No es así. Y no solo eso, que el manual da como un paso a paso y entrega los tests, etcétera, o las herramientas para poder crear estos tests que se utilizan, pero son tan estandarizados, porque de hecho son pruebas estandarizadas. Claro, que no, bueno, depende de la experiencia de quien está tomando el test o la experiencia de quien está haciendo el diagnóstico, en el caso de los profesionales que hacen el diagnóstico como el neurólogo o el psiquiatra, tienen que ver factores un poco más amplios de lo que solo te dice el test. Y por eso invitamos a la Cata, porque ella, con lo que hemos conversado, ella también es de las que cree y de las que aplica las baterías estandarizadas, pero con una visión un poco más integral. Entonces ahí nos gustaría entrar en este tema ya de cómo, cuál es la necesidad que te hizo, o que te diste cuenta, aparte de la necesidad de que sabemos que hay muchos adultos que están ahí a la deriva, pero la necesidad de poder adaptar, no necesariamente el test, porque el test es el mismo, pero cómo adaptar en la interacción entre el terapeuta y la persona que está siendo evaluada al momento para evitar, por ejemplo, como decía Oscar la vez anterior, evitar decir la respuesta necesarias para puntuar en el A2, por ejemplo, o bien las preguntas o cómo tú llegas a hacer la interacción o cómo crees tú que debería ser una interacción entre terapeuta y evaluado para poder llegar a esos puntos, a esos recovecos que uno como evaluado cree que no existen, creen que no son relevantes o que simplemente por años no los has hablado y son a lo mejor el tema que te ayuda y que te abre todo el concepto del diagnóstico de la persona que está en ese momento. Entonces ahí me gustaría que nos pudieras ilustrar, por favor. Mira, les voy a contar un poquito de cómo empecé a evaluar. Yo empecé como sí a trabajar como más particularmente. Yo antes trabajaba solo en programas de integración y dije, ya sabes que voy a trabajar más particular porque en verdad me interesa trabajar también con adolescentes y con autismo y por ejemplo, puse en redes sociales, me hice un perfil y puse ya trabajo con adolescentes autistas. Y de repente me fui dando cuenta que llegaban mujeres y adolescentes y después empezaron a llegar mujeres adultas y llegó una chica que siempre ahí voy a agradecerle, yo creo que en mi interior, porque nunca más no he seguido hablando con ella, pero a ella le agradezco el haberme atrevido a evaluar, porque era una chica que había sufrido mucho, que vivía en una ciudad del sur, en donde ella empezó a sospechar de autismo, nadie le creía, el psiquiatra no le creía, el psicólogo no le creía, ella sufría, de verdad que estaba súper sola, intentos de suicidio, y en ese entonces yo había empezado a hacer el diplomado de mujeres de la Universidad de KS de Buenos Aires, que uno de los diplomados o de postítulos universitarios que existe a nivel mundial, no existe otro de hecho. Ahí Cintia se relaciona con, no sé, con María Merino, que es seca, Lola Garrote, que son de España. De hecho, María Merino empezó ahí, es la que inició este tema de la investigación en autismo en mujeres. Y me fui metiendo en este diplomado que también me interesaba mucho llegar al tema de la evaluación y me fui como segurizando por todas estas mujeres que me empezaron a llegar con esta sospecha diagnóstica y yo decía, chuta, ¿y a dónde las derivo si todas las personas que yo conozco trabajan en autismo en niños? Y bueno, y esta chica estaba tan mal, que yo le dije, ¿sabes qué? Yo te voy a evaluar como sea, estoy estudiando, me voy a contactar con psicólogos de Argentina, de hecho, porque ya tienen un poco más avanzado este tema, porque también los psicólogos allá pueden dar el diagnóstico de autismo. Y me lancé a la vida, empecé a investigar, empecé a hablar con psicólogos de Argentina, como que hablé por teléfono, me acuerdo que investigué, como que yo dije que no puedo dejar a esta chica sola y yo le dije, mira, yo no soy experta en evaluación de adultos,
pero te prometo que si me das la confianza, yo te voy a poder evaluar. Además que en ese entonces ya tenía un poco más de contactos también con profesionales médicos que evaluaban, entonces ya. Y así inició mi camino pues, en la evaluación diagnóstica. Después, finalizado el diplomado de mujeres, ahí justo la última parte del diplomado se enfoca en evaluaciones mujeres, y ahí yo me empecé a dar cuenta de lo difícil que era. O sea, no hay nada estructurado. Me empecé a dar cuenta que las evaluaciones diagnósticas, el A22, el ADR, que son las escalas estandarizadas, están pensadas y están desarrolladas con muestras de hombres, y generalmente con mayores necesidades de apoyo. Entonces como que los adultos, así como de buen perfil cognitivo, no puntúan, las mujeres menos. Entonces yo dije ya, el A22 no es una muestra 100%, no es una escala 100% fiable para hacer un diagnóstico. Entonces, ¿qué hago? Y dije yo, ya, como que, y yo siempre le digo a las chicas de ahí, les cuento de Diversas y Dispersas, que yo me cabeceé mucho tiempo sola, sin tener a quién preguntarle. Yo decía, chuta, y si no aplico helados, pero helados es la escala, ¿y cómo lo hago? Pero en definitiva me fui dando cuenta que con esta chica conversando, conociéndola un poco, conociendo su historia, su vivencia, yo sentía que podía hacer un diagnóstico mucho más certero que solo aplicando una escala estandarizada. Claro. Digamos que acá en Chile, por lo menos, el diagnóstico sigue siendo clínico. Bueno, en todo el mundo sigue siendo un diagnóstico clínico. Tiene que ser alguien que diga, claro. En este caso en Chile por ley, porque depende del país, es como la ley de salud mental la que lo permite. En Chile solo un neurólogo o un psiquiatra puede, sí. Infantil, infanto-juvenil o adulto puede cerrar el diagnóstico, puede dar el veredicto final del diagnóstico. Así como tú dices que en Argentina los psicólogos pueden diagnosticar, sí, acá en Chile los psicólogos solo pueden evaluar y pueden dar como un indicio del diagnóstico, pero el diagnóstico siempre es confirmado por un psiquiatra o un neurólogo. Tú puedes dar tu apreciación clínica, y yo, por ejemplo, Claro. a esta chica le dije, yo puedo dar mi apreciación clínica, pero después te voy a derivar a un médico o una psiquiatra que pueda confirmarte el diagnóstico. Para mí eso siempre ha estado claro. Y claro, hay colegas que no tienen eso tan claro, hay colegas que aplican helados y mandan a la persona con helados nomás y a su suerte. Hay psicólogos que evalúan y jamás te dicen, oye, tienes que ir a un médico para que te confirme el diagnóstico. Y ahí se ve también que hay tanta desorden en el diagnóstico porque no hay nada claro en los adultos autistas, porque nunca como que sea, como que ni la medicina ni la investigación se ha enfocado en adultos, que no había nada claro. Y yo dije, ya, la voy a evaluar, y con el diplomado justamente fui aprendiendo, porque ahí te dicen cómo más o menos puedes evaluar con lo que hoy en día hemos experimentado y que ha resultado bien. Pero no hay investigación. Por un lado, las que crean el A22, el ADR, dicen que sí o sí tienes que aplicarlo en adultos, pero uno en la práctica te das cuenta que el A22 no puntúa. Entonces no puedes aplicar solo un A22, sino que hay que hacer más entrevistas, hay que investigar. Entonces yo ahí me fui creando mi propio protocolo con todos los estudios que hice entre el diplomado, me metí a una cantidad de webinars y de cosas para poder aprender, y creé mi propio protocolo en donde hago como un barrido por todas las historias, por todo el ciclo vital, desde la infancia, la adolescencia, la adultez, y también haciéndolo más como una entrevista, porque eso es lo otro. Me fui dando cuenta que todas estas personas adultas que llegaban en búsqueda de diagnóstico venían con una historia de sufrimiento, de invalidación, pero terrible. Entonces yo dije, chuta, como que no puedo llegar y ofrecer como que llegar y ponerme a evaluar sin primero escuchar a la persona, sin primero validar las emociones, decirle, oye, tú no estás mal con todo lo que te pasa. Efectivamente, todas esas cosas que tú crees que son raras o que te hacen parecer loca, le pasan a todo el resto de los adultos que están en la misma búsqueda. Entonces, de a poco yo me fui dando cuenta que llegaban personas con mucho dolor, mucho sufrimiento. Muchos me lloraban en las consultas porque no sabían ya dónde más ir. Muchas me dijeron, tú eres la última persona a quien yo veo, y si no eres tú, no es nadie. O sea, si eres tú, aquí se acaba mi vida. La media carga. Y ahí está también mi hipersensibilidad, mi neurodivergencia, que yo siempre he sido como, muy de pensar en el otro. Y yo dije, aquí como que hay algo que no está explorado y que hay que empezar a ponerle ojo. Y bueno, y así fue como me empezaron a llegar mujeres. Hoy en día también están apareciendo más hombres.
Y después llegué, claro, al centro donde estoy hoy en día, en donde también logré calmar mi ansiedad, porque claro, yo, si bien hice la certificación en ADO, en ADI, como que nunca me he enfocado en eso, nunca me dediqué a evaluar 100% menos adulto, entonces yo decía, chuta, como que no quiero aplicar una evaluación de la que yo no estoy preparada para aplicar. Entonces tenía en mi cabeza dando vueltas, chuta, ya, está súper bien esto de la entrevista, pero el ADO no lo tengo, y claro, por todos lados te dicen que el ADO hay que aplicarlo sí o sí. Entonces ahí también está mi perfeccionismo, el querer siempre pegarme a la regla, y llegué a un centro en el que trabajo hoy en día, en donde aplicamos ADOS, pero también yo tengo la oportunidad de hacer entrevistas y entrevistas cercanas, en donde escucho a la persona. De hecho, la primera entrevista siempre es como para contener, y ahí me doy cuenta de lo importante que es poder escuchar y decir, oye, lo que a ti te pasa de verdad es válido y les pasa a la mayoría. Y yo veo, no sé, y veo las expresiones faciales cuando se dan cuenta de que yo estoy comprendiendo lo que les pasa, y yo digo, chuta, como que para mí lo más importante hoy en día en la evaluación es casi que eso, decirte, oye, no estás mal, lo que te pasa le pasa a muchas personas más, y te aseguro que con este diagnóstico de aquí en adelante todo va a ser mejor, y no, en ningún caso va a ser negativo, porque es lo que he visto con mi experiencia también, como que nunca el diagnóstico en la adultez es algo negativo. Y bueno, a cualquier edad. Siempre digo, a cualquier edad. A cualquier edad. De hecho, nosotros en el centro, como te contaba antes, llegó un caballero el otro día de 65 años, hemos evaluado a personas de 50 años. Algunos llegan porque han evaluado a sus hijos, y yo, por ejemplo, en las entrevistas, o nosotros en las entrevistas, siempre yo como que empiezo a preguntar de dónde podría venir el autismo en la familia, y empiezan a darse unas conversaciones ahí, no, si yo soy súper parecido, el papá también dice, no, yo también soy súper parecido, y yo les hablo de este tema genético, y yo tengo pelo en la lengua, yo les digo, pucha, a mí, mi propia experiencia, mi propia estadística me dice que generalmente uno de los dos papás, si no los dos, están en el espectro. Entonces, así como después llegan a evaluarse adultos mayores incluso. Claro, lo que, ya sobre... Lo que dice me hace mucho sentido. Bueno, varias cosas me hacen mucho sentido. La primera, que yo soy antropólogo, y una de nuestras metodologías para sacar historias de vida y meternos en el meollo del asunto es esta entrevista etnográfica, porque uno empieza a sacar historias de vida para ir a activar la memoria, y a través de esa activación de memoria uno va escarbando en estas cosas que uno ni siquiera sabe que tiene adentro. Salen muchas cuestiones que, no sé, porque uno como autista enmascara por toda la vida, y uno lo naturaliza, lo normaliza, pero a través de este escarbado que uno hace a través de la entrevista de la historia vital, van saliendo a flote estos sentimientos, estas sensaciones que se quedaron olvidadas, o que quizás estaban ahí súper latentes, pero estaban ahí. Y es súper bueno que se hagan ese tipo de cosas, y que haya inventado este como un nuevo método, porque no habla mucho de tu neurodivergencia también. Un neurodivergente, siempre cuando ve algo, o la mayoría de los neurodivergentes, cuando ven algo que no funciona, tratan de inventar sus nuevos métodos para que funcionen las cosas. Entonces es muy neurodivergente tu acercamiento al autismo. Y lo otro respecto a eso que estaba pensando es que si las autoras de LAOS te están diciendo que LAOS es la forma para inventarlo, hay el sesgo ahí profesional es demasiado alto. O sea, si alguien que inventó una cuestión me está diciendo que es la panacea, pucha, también no es que sea la panacea, porque ellos mismos la inventaron. Entonces, igual hay que tratarlo con cuidado, ese tipo de argumentos. Que te obliguen a que sea el ADOS o el ADIR, perdón, la batería estandarizada de test que tienen que aplicarte y todo, es muy discriminatorio, por lo mismo que dijo la Cata hace unos minutos atrás, porque esos criterios diagnósticos están basados en estudios hechos en niños varones o personas menores de edad sociabilizadas como hombres. Por lo tanto, todo lo que no entre en menor de 18 años y en una sociabilización diferente a la que se hace para el género masculino, no califica en el A2. Exacto. Si se aplicara paso a paso. Por eso, por ejemplo, cuando a mí me evaluó la Maca y Cata, cuando yo hablo de mi psicóloga es la Cata, ella.
tienen otra forma de ver la evaluación en el caso de las mujeres, en el caso de adultos, adultas y adultes, porque tuvieron que no inventarse, tuvieron que acomodar la forma de obtener la información, porque si lo hacían tan paso a paso, y esto también me lo explicó la Maca, si lo hacía tan de libro, como sale en el manual ahí, o como sale en el papelito que yo tengo que ir llenando, nadie va a puntuar. Nadie va a puntuar, o va a puntuar así como, nada, ni siquiera un nivel de apoyo 1, nada, como una puntuación mínima que no alcanza a dar que esté dentro del espectro. Pues a lo mejor que en la zona gris, en ese fenotipo ampliado. Pero ¿qué pasa? Que mi caso, que me evaluó la Maca, después me evaluó la Cata a través de entrevista, después 2 sesiones con la neuróloga y después una sesión con la terapeuta ocupacional, donde me hicieron varias entrevistas, me hicieron varios test y me hicieron eran sesiones como de mucho conversar y mucho dar ejemplos de mis cosas de la vida, desde la infancia y todo. Salieron finalmente con una conclusión unánime. Como les decía, así, a mí me evaluaron a la primera. Como varios que dicen, no, que yo recién al tercer, cuarto intento llegué al diagnóstico, a mí me evaluaron a la primera. A la primera yo puntué en helados que me hizo la Maca, yo puntué el doble que mi hijo. Con esto les digo todo. El Diego puntuó 6 o 7 y yo estaba en 11, ¿cachai? Una cosa así, casi el doble. Entonces, pero si me lo hubiesen aplicado muy probablemente muy al pie de la letra, pensando en que el resultado de eso está pensado para niños, hombres, yo no hubiese puntuado. Claro. Pero ¿qué pasa? Que la Maca en la entrevista, y es lo que hablábamos la semana pasada y con lo que tú hiciste como el remember, me acuerdo, Cata, cuando conversamos, es que hay ciertos puntos en la conversación, en la entrevista con la persona que están evaluando, que les hace prender la ampolleta. Aquí hay algo donde yo tengo que preguntar, y ahí empiezan a hacer otros tipos de preguntas donde llegan a obtener el dato sin preguntarle, ¿a ti te pasaba esto cuando chico? ¿Cachai? Es distinto a que, a ver, cuéntame cómo era eso. Y tú le vas contando y la Maca me cuenta que ahí saca, no me dice qué, porque no me cuenta el secreto, pero no. Se cuenta el secreto, pero no el milagro, pero no el santo. Ya, es pésima en esas cosas. Entonces, el milagro, pero no el santo. No, pero es porque tampoco yo no soy profesional y no tengo ni siquiera la certificación para hablar, pero es porque no lo entendería tampoco. Pero me dice, o sea, yo no hago la pregunta exacta que tengo escrita, sino que de acuerdo a la conversación yo tengo los puntos. De acuerdo a lo que la persona me va diciendo, voy tratando de sacar temas de esas preguntas en una conversación fluida. Y donde yo veo que hay una ampolletita y una alarma, entro en ese tema y hace algunas preguntas para profundizar en ciertas características. Y ahí es donde, ¿cachai? Así como que me dio vuelta. Es como que me dio vuelta, te juro. Y yo, no, a veces es normal. Me dice, no es tan normal. Sí, y así es que pasa, es como, eso hablábamos el otro día con una de mis colegas de neurodiversas y dispersas, que es como que al final, como que uno no sabe cómo explicar el cómo evalúa, como que uno va uniendo cabos. Yo no sé si tiene que ver con la neurodivergencia, pero tú unes por acá, 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 y todo al final es un conjunto de cosas, más la escala, más helados, más etcétera, escalas que quieras ocupar, te dan una respuesta. Como que yo, en ese sentido, ahora último me estaba cuestionando mucho si mi manera de evaluar será la adecuada o no, porque los médicos como que te dicen, tú tienes que plantearte en un setting ahí de evaluación súper formal, preguntar sin dar mucha información, como para que la persona no le diga, sí, eso sí. Pero a mí me pasa que yo voy pescando de todos lados y veo, no sé, me hacen sentido cosas que yo creo que a otros no le hacen sentido, no sé. Me dicen, no, mi polola es autista, o no, mi hermano, no sé. Pueden ser prejuicios también, pero yo como que voy viendo que se repiten patrones. Mi hermano, no sé, es trans, o mi hermana o yo estudié una carrera súper artística, y como que son cosas que uno sabe que por sí solas no significan nada, pero uniendo todo, y más claro, la historia, en un contexto completo, entrevistando también a la familia. Eso es lo que hacemos nosotros. ¿Y qué hago yo? Entrevisto a la familia, entrevisto a las parejas, entrevisto a los amigos, hacemos evaluación grupales, más helados, más la evaluación de terapeuta ocupacional, y claro, y a veces puede parecer que es un sinfín de cosas y uno dice, pero ¿para qué tanto? Pero en la adultez
ya se han desarrollado, por ejemplo, trastornos de personalidad, trastornos de ansiedad, trastornos del área de salud mental, y es muy difícil identificar cuándo ciertas características o síntomas responden a un trastorno de personalidad o responden a un autismo. Y por eso nosotros, al menos en donde trabajo yo hoy en día, hemos ido conversamos constantemente de la evaluación y decimos, pucha, esto ya no nos puede seguir pasando, que no podemos diferenciar si es autismo o es trastorno de personalidad, traigamos psiquiatras. Y ahora llegaron psiquiatras. Porque el diagnóstico no puede ser, oye, si cumples con helado o no cumples con helados, porque también la persona que lleva toda la vida buscando respuestas necesita también irse con algo más que solo un puntaje. Y eso es lo que a mí me da mucha rabia, porque de repente... Una retroalimentación completa, exacto. Finalmente, De repente nos llegan personas que vienen, oye, ¿sabes que me hicieron un A2 y punté que tengo rasgos, pero no alcanzo? Y eso nomás, lo único que me dieron, no me dieron más información ni nada. Y uno dice, ¿pero cómo? Como que estamos evaluando personas, no estamos... Y estamos entregando como un diagnóstico de una condición. No estamos entregando un diagnóstico de si la persona está resfriada o no. Es una condición que probablemente responde a todo el sufrimiento que ha llevado durante su vida. Entonces ahí yo digo, chuta, pero ¿cómo los profesionales que evalúan no piensan también en que una persona que recién, no sé, a los 30, 40 años está recibiendo el diagnóstico necesita también cierto feedback? Exacto. Y bueno, ahí yo he estado también con un cuestionamiento de que hasta qué punto preguntar, hasta qué punto entregar información o inducir a respuestas. Pero lo que a mí me pasa, y que eso a veces como que no sé cómo explicarlo, cómo explicárselo a un médico, que yo de repente en una primera sesión como que me doy cuenta al tiro de si la persona es al menos neurodivergente. Generalmente me doy cuenta en la sesión 1 de si es autista. Lo que no sé es si hay algo más, si hay unas concurrencias de otros temas más de salud mental. Entonces a mí me pasa, y eso estaba cuestionándome, que claro, como yo me doy cuenta la primera que veo mucho de autismo, al tiro de repente empiezo como a hacer como espejo de la persona y le digo, oye, ¿te pasa como que sientes que no perteneces a los grupos? ¿Te ha pasado esto de que, no sé, si durante tu vida no has logrado ser amigo? Y yo veo las caras de las personas y es como que al fin alguien me entendió, y me ha pasado. Que después me dicen como que nunca me había pasado sentir que alguien de verdad me entiende. Entonces yo estoy últimamente en este cuestionamiento, chuta, como que hasta qué punto puedo dar información en una evaluación, porque es una evaluación, debiese ser como un setting de evaluación donde yo no dé mucha información, pero como que las respuestas desde el otro lado del consultante me ha hecho sentir que, pucha, que lo que yo hago en verdad a esa persona le ha servido mucho, y se ha sentido validada, y se ha sentido comprendida. Entonces como que va a depender mucho de la visión del profesional, de cómo se haya formado, de la profesión, pero es difícil y yo me lo cuestiono constantemente porque no sé cómo evalúan mis colegas. Yo sé que hacen más o menos lo mismo que yo, pero no estoy en el setting ahí de la entrevista como para saber si yo estaré dando mucha información o no. Pero lo que yo sí sé es que veo la cara de la persona y esa cara como que me da como la respuesta, de como que verdaderamente se sintió bien y sintió que alguien al fin la está escuchando. Pero igual es bueno que te cuestiones, porque si en el momento que tú te duermes los laureles, como se dice, ahí ya dejas de aprender y dejas de crecer como profesional. Exacto. Pero tú mismo le dijiste al principio que en Chile no había había una necesidad muy grande para los adultos autistas. O sea, en todos lados, no solo en Chile, no, sí, en pero todos lados. nuestra realidad latinoamericana quizá o mundial, hay una necesidad muy grande para diagnosticar. Pues entonces obviamente las personas que están haciendo diagnósticos no lo están haciendo como debiese hacerse. Por eso hay esta necesidad. Entonces tú estás viendo una respuesta que la gente que tú estás atendiendo están yendo a la consulta de primero y se van con algo más de lo que llegaron. Entonces eso te da al tiro la seguridad de que lo que estás haciendo, independiente que esté dentro de la regla o esté dentro de la de la ética médica o qué sé yo, claro, estás ayudando a personas y estás haciendo lo correcto. Independiente de cómo se diga que tiene que hacerse o cómo tus pares lo hagan, estás viendo resultados finalmente. Y eso yo creo que debería como primar en este tipo de cuestionamiento, que al final hay cuestionamiento en todo ámbito de la vida, pero encuentro que finalmente tú al ver, como dices tú, la cara de la gente, y es lo que me pasó a mí cuando
independiente del diagnóstico, del puntaje que yo saqué, lo único que me acuerdo, ni siquiera me acuerdo del puntaje que saqué, lo único que me acuerdo es de mi llanto de alegría cuando sentí que la psicóloga me escuchó. Y era Y la te estaba primera, entendiendo. era la quizás, primera vez po. en mi vida, como dices tú, que alguien no pensaba que estaba loco, no pensaba que era otra cosa, sino que me creía. Entonces, eso es lo único que me acuerdo. Ni siquiera me Mira, acuerdo de lo que hablamos, sino que eso es lo que me quedó y me va a quedar para toda la vida. Entonces, encuentro que es un momento tan crucial para una persona que ha estado perdida durante toda su vida. Eso, exacto. que independiente de que te haga, independiente de que si es puntaje o no, que bla, 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 finalmente le está dando una lucecita a alguien que estaba perdido, finalmente. Entonces, Y de eso es de esperanza, esperanza, po. claro. Entonces, finalmente, como dijiste también, está tratando con personas, no está tratando con máquinas, no está leyendo un código de barra de algo, no está evaluando un resfriado, sino que está tratando con un ser que es tan complejo que un universo entero dentro de esa persona. Entonces, ningún test estandarizado va a valer para otra persona, independiente que tenga la misma edad, mismo género, qué sé yo. Ninguna persona va a dar el mismo puntaje o va a dar las mismas respuestas para un test estandarizado. Entonces, obviamente, hay que adaptarlo para poder descubrir finalmente esta infinidad que tiene dentro cada persona. Entonces, encuentro que finalmente Exacto. es bacán Y lo lo que otro estás es que haciendo. existe el dicho que muchas veces lo he leído, lo he escuchado y lo he visto por ahí que dices, cuando tú conoces a un autista, conoces a un Un autista. autista. Todos somos diferentes, así como Mm. todos dentro del el universo de la neurodiversidad, somos todos diferentes y todos tenemos nuestras pros, nuestros contras, nuestras características, nuestras cosas buenas, malas y no tan buenas. Lo mismo pasa en el autismo, no quiere decir que todos los autistas sean iguales, entonces claro, va a depender de la persona que estás evaluando muy probablemente en cómo vas a enfocarlo. Y lo otro es que tampoco estás evaluando solo, o sea, tú nos comentas, y es así, es un equipo multidisciplinario. Tú haces una parte de la evaluación, otra parte la hacen otros profesionales, otras profesionales en este caso, y finalmente el veredicto lo dan entre todas, porque Sí, po. ustedes lo estudian, lo trabajan, lo Lo revisan, conversamos. lo conversan y sacan un informe completo que no solamente entrega un NAOS, es como todo un estudio multidisciplinario. Yo digo que es una investigación de la es persona. una investigación de la vida Eso de la digo yo. persona, finalmente. Entonces entregan como todo un expediente de tu vida y de cómo la neurodivergencia existe en ti y de acuerdo a esto y esto, claro, entras o no entras en el espectro, a lo mejor no entras en el espectro, pero si hay una neurodivergencia, puedes empezar a lo mejor darte las luces para otras neurodivergencias, etcétera. Exacto. Pero no es como que tú te sientes y ya, yo te evalúo como yo quiero y lo que yo digo, ¿no? Porque es un equipo multidisciplinario donde incluso el veredicto final lo da una neuróloga y ahora está llegando una psiquiatra al equipo. Entonces, no es solamente la Cata, en este caso, evaluando sola. Aunque yo Y también eso evaluaba es. sola, pero, Sí. pero encuentro Pero me imagino que era más difícil. es más difícil, más largo. Yo me demoraba, hacía como en 10 sesiones, y era también una conversación, Imagínate. y entrevistaba a la familia, a las parejas, y después sí lo derivaban de la psiquiatra, que la psiquiatra confirmaba, como que, Claro. pero era mucho más trabajo porque también es mucho más peso sobre uno, pues igual Exacto. es un diagnóstico, entre comillas, no debería ser diagnóstico, pero hoy en día es diagnóstico. ¿Cómo Y- crees tú que debería ser? No sé, es como que ayer hablábamos y con las Bueno, pensando que el diversas autismo no es expertas, una enfermedad. debiese es una ser condición. en algún momento, y sobre todo para personas con altas capacidades, deberíase ser como otra, no sé si fenotipo, pero es que el autismo en personas de altas capacidades es como totalmente distinto al autismo que conocimos clásico. Y de hecho es tan distinto que cuesta diferenciar Sí. cuándo es autismo, cuándo es solo altas capacidades, cuándo son las dos. Y ahí uno ve que hay tanta diferencia entre estas personas que están dentro del espectro y que tienen altas capacidades que ¿Puedes en algún explicar un momento- poquito qué son las altas capacidades? Porque en algún momento he visto que la gente lo confunde con el alto funcionamiento, que no tiene nada que ver. Las altas capacidades también, yo no soy experta, pero me he tenido que meter en el tema, y de hecho eso otro, de altas capacidades casi no hay de adultos, todo de niños. Las altas capacidades como lo que antes se pensaba que era hasta las superdotados,
pero es una condición, también es una neurodivergencia en definitiva, en donde obviamente como que lo principal está en un coeficiente intelectual más alto, pero todo esto conlleva características propias de la personalidad que son específicas y se parecen mucho a las características del autismo. Hay también es como una hiperactividad del cerebro que constantemente está en movimiento y buscando respuestas. Hay hipersensibilidad sensorial, hay también sensibilidad emocional. Entonces es muy parecido. Si lo que no hay es tanta dificultad, no hay ansiedad social, no hay dificultad para iniciar conversaciones, ni para comprender la comunicación, ni directa ni indirecta, pero sí el tener una alta capacidad cognitiva te hace también sentirte como que no calzas en el mundo, porque tu cerebro funciona como a 100 por hora y está como muy... como que tiene una necesidad de búsqueda de información y de aprender que te hace estar como 100.000 pasos más allá de una persona neurotípica de tu edad. Entonces, obviamente que si tu cerebro funciona más, de una manera más avanzada, todos tus intereses van a ser más avanzados. No sé, por ejemplo, las interacciones con otras personas van a tener que ser más avanzadas, conversaciones más profundas, hay más existencialismo, entonces no te va a hacer sentido una conversación tonta con alguien que habla, no sé, solo de la farándula, cosas superficiales. Claro. Las cosas conversaciones superficiales, que fome. Y hay mucho no estaríamos haciendo este podcast, para empezar. Exacto, estarían ahí carreteando, no sé, estaríamos haciendo un SPP. Tomando. Entonces todo eso te hace... Cata, esto también se puede confundir, por ejemplo, cuando van profesionales de la misma psicología que como que pueden también ser más avanzados en el mismo conocimiento de la evaluación o del autismo. También, ¿cómo es la diferencia ahí entre el autofuncionamiento y alguien que sabe mucho de ese tema específico? Como que ahí como que se me nubla un poco la diferencia. ¿Cómo? ¿De autismo? Por ejemplo, si una persona autista que estudió psicología y que se ha especializado por autismo de la psicología y sabe de los test y qué sé yo, ¿cómo diferenciar, por ejemplo, entre esa persona en alguien de alta capacidad, por ejemplo? Ahí... Es que se nota el tiro, es un funcionamiento distinto. Yo creo que ahí la PIA puede decir harto, y esto de la necesidad de estar en constante búsqueda. Por ejemplo, hoy día hablábamos, no sé, una chica me decía, oye, no sé, mi mamá siempre ha sido súper como clever para todo y no sé, no quería contratar un gaffiter y se puso a estudiar gaffitería para poder ella hacer las cosas que necesitaba hacer en su casa. O no sé, le interesó tanto el Reiki que se puso a estudiar Reiki profesionalmente, y es como que una necesidad imperante de llevarlo todo a un nivel demasiado profesional. Y todo eso te agota, te hace cuestionarte mucho más las cosas, tener una profundidad que a veces el resto no comprende, el estar en constante cuestionamiento de cosas que ni siquiera tienen respuesta. Entonces también hay como como depresión existencial también, y yo lo veo en la mayoría de mis consultantes que están hoy en día buscando diagnóstico. Por eso yo creo que más allá de si es que hay mujeres autistas invisibilizadas, lo invisible es esta nueva como categoría como de autismo de alta capacidad, y yo ahora como que ni siquiera me atrevo tanto a hablar de mujeres autistas, me atrevo a hablar de personas de muy buen perfil cognitivo, porque no veo ni una diferencia entre las mujeres y los hombres autistas con altas capacidades. Altas capacidades, o si no, buen perfil cognitivo, por último. Como que... Claro. Que la diferencia la hace la sociedad, por ejemplo, finalmente. La diferencia de género la sociedad, no la genética. El mejor ejemplo que te puedo dar, de hecho, hoy día, para ponerme a tono, porque estaba muy cansada, terminó muy cansada el día laboral, escuché el piloto de Autismo Sin Fin antes de conectarme con ustedes. Y justo quedé cuando estábamos terminando la parte donde hablábamos de nuestros intereses especiales. Y acabo de hacer bueno, que con la Cata yo llevo harto tiempo ya en terapia y todo, pero cada vez que algo a mí me ha interesado mucho y que han sido mis intereses especiales, así como con todo, he estudiado profesionalmente eso. ¿Cachai? Yo estudié
terapias complementarias con mención psicología transpersonal. Yo estudié gastronomía, incluso me matriculé y estudié un semestre educación diferencial. Estudio informática y hago diplomados y hago cosas y no sé qué. Eso, por ejemplo, es un perfil de alta capacidad. No es que solamente te quedas con lo que puedes encontrar en internet, sino que quiero profesionalizarme con la cuestión. Y hay un tema de un perfeccionismo que tampoco te deja tranquilo, de que y eso te causa ansiedad. Y eso, en mi caso, mézclalo con el TDAH. Mézclalo con ese TDAH que soy procrastinadora de esencia, así como de origen biológico, pero también soy perfeccionista en mi alta capacidad, y ahí es donde llega el autista y se hace boleta en un rincón, porque no puede ser el equilibrio entre las tres, ¿cachai? Entonces, ese por ejemplo es un ejemplo de alta capacidad. Yo fui evaluada de alta capacidad en la adolescencia, a los 14 años, con el WISC en ese momento. Si me evaluaran ahora sería con el WAIS. Claro, con el Waze. Claro. ¿Qué es eso? Yo le pedí a mi neuróloga. La escala es como estandarizado, que es una psicometría que te evalúa como el CI. El CI, bueno, dentro de varias cosas está el coeficiente intelectual. Sí. Es más tirado para la lógico-matemática, pero también hay unos temas que son un poco menos lógico-matemática. Hasta los 16 años, de 6 a 16 años es el WISC. Así como el A22 para el autismo, para las altas capacidades está el WISC. Y de los 16 años en adelante hasta los 99. El VICE. El VICE o el WAIS. Que yo lo fabriqué toda la vida en los colegios. Claro. A mí me evaluaron con el WISC a los 14 años, bueno, en una consulta, un psicólogo en ese momento, porque estaba con trastornos ansiosos. Bueno, yo empecé con los trastornos ansiosos más o menos como a los 12 años. Y desde ahí, bueno, antes como yo ya tenía ya tenía diagnóstico de TDAH desde la infancia, desde segundo básico por ahí. Cuando ya no hubo esos resultados con solo el TDAH, bueno, en ese tiempo solo se le decía déficit atencional, con hiperactividad, decidieron evaluar otras cosas y ahí salió el WISC. Y ahora, de hecho, al Diego lo tengo que evaluar con eso. Sin embargo, esos son una de las baterías que existen para medir distintas cosas, porque no solo están las altas capacidades, no solo está el TDAH, no solo está el autismo. La evaluación neuropsicológica es la que evalúan todo. La neuropsicológica es la que yo le pedí a mi neuróloga del centro donde está Cata, que ella es la que me trata dentro del equipo multidisciplinario que me ven. Ella me dijo que ya a esta altura no era necesario. Yo le dije, yo quiero volver a evaluarme con el VICE ahora. Me dijo, no es necesario, con el que te hicieron a los 14 años ya es suficiente, y con ver toda tu historia más helados, más lo que yo llevé de mi adolescencia, más lo que porque yo ya me había entrevistado con la Cata. Y más el capítulo piloto del autismo sin fin. Claro, así como no tenía por dónde no estar dentro de esos perfiles. Y yo y el Tito fue el que me dijo, anda y evalúate porque tú estás dentro. Y yo y ahí está. Hay gente que busca años el diagnóstico. A mí me lo dieron a la primera porque claramente cumplía con todo. Y no es algo raro porque finalmente, bueno, y para mí, a diferencia de Oscar en este caso, para mí no fue tan liberador o tan no sé qué, sino porque yo ya vengo con esta concepción de que yo no soy igual que el resto desde la infancia, claro, porque tengo el diagnóstico de TDAH desde chica y todo, y porque he crecido teniendo que escudarme en eso y aprendiendo a vivir con eso y aprendiendo a hacer mi vida con esas, entre comillas, dificultades y también con sus beneficios. Pero cuando me dieron el diagnóstico de Diego y de mí, en este caso, porque fue como con semanas de diferencia, fue con semanas de diferencia, fue como, aparte del torbellino de flashback de toda la vida, fue como, necesito estudiar esto más de lo que ya lo había estudiado, porque yo ya me lo había estudiado todo lo neurociencia, ahora necesito estudiar neurociencia enfocada en autismo, ¿cachai? Entonces, y el autismo se vuelve como todo, un interés intenso. Y sigo, sí. El hiperfoco del diagnóstico que se llama también. Pero a eso súmale que yo por mí, si tuviera el tiempo, yo ya estaría estudiando psicología a esta altura. Sí, oye, solo para especializarme en esto. Y también yo digo que también esto es como una condición, porque también hay que aprender a vivir con eso y hay que aprender a también equilibrar, porque no toda la vida puede ser estudio. Porque el estudio, junto con el perfeccionismo, te genera autoexigencia, que tienes que rendir, te tiene que ir bien, y que si no te va bien te frustra, y al tiro viene el que yo no soy suficiente. Entonces, por eso se dice que es una condición, porque no es llegar y tener un CI alto, es como porque que no todo hay un control, afecta en todo. No siempre hay un control sobre la...
sobre las acciones. Imagínate, no sé, necesitáramos un gaffiter, me pongo a estudiar gafitería. Necesitáramos un médico, me pongo a estudiar medicina. Necesitamos, no sé, hacerme, no sé, kinesiología, Mira, me pongo a estudiar kinesiología. Con decirte que con las alergias de Diego me hice tan experta que llegó un punto en que la última vez que lo llevé a urgencia, que fue hace 2 años, le querían dar un medicamento para quitarle la indigestión que llevaba muchos días, llevaba semana y media más o menos, y yo le digo, no, es que eso no se lo puede dar porque tiene este componente que le hace no sé qué, no sé. Me dice, entonces ¿para qué lo trae a urgencia? Si usted sabe más. ¿Cachai? Cuando el año pasado me descartaron el lupus, yo fui a ver uno de los se supone que de los más expertos del lupus en la región metropolitana, fui con todos los exámenes y todo, le conté todo lo que yo había hecho, lo que había estudiado, lo que no sé qué, todo lo que me habían descartado antes y no sé qué, me dijo, tú sabes mucho, me dijo así como cuestionando de que yo que era hipocondríaca, ¿cachai? Y era porque a mí me habían dado el diagnóstico preliminar de lupus, y olvídate, me lo estudié todo de lupus en un mes, y cuando llegué al reumatólogo, que ya había ido a uno antes, cuando llegué al segundo reumatólogo, le dije todo lo que me pasaba, lo que yo había estudiado, lo que podía hacer, lo que no sé qué, le mostré todos los exámenes, mire los niveles de acá, me dijo así como, ¿qué onda? Así como que tú cachas mucho. Y es porque no es que sea hipocondríaca, es porque a mí me dicen que si hay algo de lo que tengo que aprender, que es de mi salud o de la salud de mi hijo, pero es que me lo voy a aprender. O sea, no hay opción de que yo me quede con lo que me van a decir los médicos. Pero eso también llévalo a un estrés de estar en un día a día, de no estar un día a día en trabajo, en casa, con mi hijo y todo, en cumplir y que, ay, no soporto mis dedos, sorry, que tengo los dedos muy hinchados hoy día. A todo esto sigo con los dedos hinchados, llevo más de 1 año en esto y no se me quita, y no tengo, lo puse 3 veces despertado. Entonces, es como, me pasó que cuando me dio una cefalea años atrás, que terminé con la mitad de la cara inflamada, porque me dio una reacción alérgica al dolor. Gatillada por el dolor. El neurólogo que me vio en ese momento, esto fue como 9 años atrás de haber sido, él me dijo, ¿qué es lo que haces tú cuando no trabajas? Estudio. Sí, yo cuando no estoy trabajando estoy leyendo, estudiando, aprendiendo, haciendo un curso o algo. Me decía, no, pero ¿qué tienes ¿qué haces para desconectarte? Relajarte así. Estudio. Y es como, siempre estoy estudiando. Me dijo, no, porque necesitas descansar, necesitas relajar la cabeza, no sé qué. El neurólogo me pidió que empezara a hacer yoga. Y empecé a hacer yoga, y como era lo que necesitaba para mi salud y para no sé qué, terminé siendo... probé todos. Yo probé el yoga, el aeroyoga, el yoga integral, el kundalini, hice hasta Bikram, ¿cachai? Hice aeroyoga, hice acroyoga, las hice todas. Y después con el tema de las terapias complementarias, o sea, llegué a estudiar terapias complementarias, yo soy maestra de Reiki. O sea, cuando a mí me dicen que si hay algo que me sirve y que lo tengo que aprender, lo voy a aprender. Y si tengo que matricularme en la carrera, lo más probable es que me vuelva a matricular en otra carrera, ¿cachai? Eso es algo que a veces no tiene control y uno no sabe decir que no. Porque es como, hay veces que es involuntario el decir, o sea, puta, ¿sabes qué? Generalmente, pues, es como que el cerebro te lo pide. Exacto, es como la necesidad constante de estar, y olvídate que se me ocurre un problema, porque yo no voy a descansar hasta que ese problema esté resuelto, ¿cachai? Y es como, tampoco es como que no importa, descanso y mañana lo resuelvo. O sea, no, si es necesario el amanecer, me amanezco hasta que lo resuelvo, ¿cachai? Y es porque mi cerebro no va a descansar por el tema de la autoexigencia constante, y que por más que yo trato de perdonarme de no ser perfecta, porque nadie lo es, mi cerebro está ahí constantemente, pero oye, así como, no hay... Como que ya no estás haciendo nada, muévete, como que también está esa sensación de estar perdiendo el tiempo cuando no haces nada. Por favor, no, es la peor sensación de culpa, de haber trabajado toda la semana, haber sido mamá, trabajadora, y furgón escolar, y enfermera, psicóloga y profesora al mismo tiempo, y consultora informática, y jefe de proyecto y todo, y como que me tiro el día sábado, de repente me digo, hoy día sábado voy a hacer nada, y me siento culpable de no haber hecho nada un sábado. Una tarde, por ejemplo. Entonces es como, y ahí la ansiedad, y ahí vienen los shutdowns, y ahí vienen otras cosas, ¿cachai? Porque están también las partes sensoriales recibiendo a todo dar sus distintas señales. Entonces es una mezcla que a veces es muy difícil controlar, pero con terapia. Y no es por nada que la Pía ahora está en un podcast, está de activista, moviendo Facebook,
De hecho, el mejor porque las cuentas se administran solas casi. Yo tengo que ahí editar el podcast nomás y las cuentas y ahí vuelan ahí la vida por TikTok, por Instagram, por Facebook, ¿no? Sí. Bueno, y por eso Porque es es tan el difícil, diplomado de redes sociales. por eso es tan difícil también el diagnóstico en adultos, porque ahí se cruzan muchas cosas. Sí. Obviamente que una persona que vive así, con ese nivel de estudio y de autoexigencia, no va a congeniar con cualquier persona que le gusta cualquier No. cosa. No. Entonces es difícil. Y ahí por eso es importante empezar a ver para atrás, empezar a hablar con la familia, Ujú. con las parejas, con los amigos, la historia temprana y O bueno, sea, esto claro, es de toda la vida, es desde la infancia. Ujú. Y lo peor es que el Diego va para las mismas, y el Diego ahora, de hecho, la neuróloga, la Pilar, lo mandó a evaluarse, cumple 6 años la próxima semana, y él, cumpliendo los 6 años, tiene que evaluarse con WISC. Porque el perfil de la discapacidad del Diego está a la vista, pero necesitamos, Sí. por si acaso, tener ahí el comprobante del diagnóstico. Y es para ayudarlo desde ya a empezar a controlar este impulso de por qué Diego es así, Diego. O sea, algo nuevo que le guste, olvídate. No lo deja y no lo suelta. Y a diferencia de lo que creen que los autistas, bueno, Diego también tiene TDAH, como que hacen cosas y aprenden hasta que lo llegan a tope. Y cuando llegan a tope pasan al siguiente tema. Diego, cuando llega a tope, empieza a inventar cosas que no existen de acuerdo a lo que ya conoce. Por ejemplo, Diego ya se sabe el mapa mundi completo, se sabe los países Mira, completos, se sabe, pero literal, se sabe todos los países del mundo. Países que yo no sabía que existían, porque aparte yo soy pésima para historia. Y ya empezó a crear sus propios planeta Tierra, empezó a crear sus propias banderas, porque las banderas se las sabe de memoria. Entonces, como ya las banderas que ya existen no son suficientes, empezó a crear sus propias banderas. Y me hace crear a mí mis banderas y me dice, ¿y cuáles son los países vecinos de tu país nuevo? Y ya saturó el tema de las banderas y de los países, entonces inventó a crear sus propios países y les hace su territorio y lo hace en su propio mapa. Entonces, ya ni siquiera es como que ya superé el tema y paso al siguiente, no. Como superé el tema obviamente, y ahora me invento mi propio tema, ¿cachai? y obviamente que a nivel escolar, un niño que sobresale, que es brillante, no les preocupa todo el área social, que no se relacione, porque el niño es inteligente. Po. Y Claro, eso es lo que pasa. no de despierta hecho, cuando alerta. yo hago las entrevistas con los papás, me dicen, no, pues si mi hijo era normal, era súper inteligente, era brillante, le iba bien en las notas. Pero uno se da cuenta que los mismos papás empiezan a reforzar mucho lo intelectual y cognitiva. todo el resto lo dejan de lado. Po. Y como Claro. nunca nadie llamó a los papás para decirle que el niño, no sé, porque no se relacionaba con el resto, o que no tenía muchos amigos. Y ahí está también esto de los colegios y de la educación hoy en día, de que se le da valor a lo intelectual y a todo el resto de las cosas no, pues, a lo emocional no, a lo racional no. Es que hay un detalle, El hay un capitalismo. detalle ahí porque yo en el colegio, a mí me llegaban los amigos solos, porque como sabía cosas, yo me sentaba y cuando decían, por ejemplo, ya haga un trabajo en grupo, yo nunca me sentía ansiedad porque siempre cuando decían, ya hagamos un trabajo en grupo, Oscar, quiero ser contigo, quiero ser contigo. Y yo me quedaba sentadito nomás y llegaban así y armaba mi grupo, se armaba solo. Hacía el trabajo, bla, bla, bla. Ya, ¿quién quiere exponer? Ya, Oscar, expone tú porque a ti te sale bien, qué sé yo. Ya yo exponía y todo, bacán, les salió bacán. Y yo ahí, Sí, y listo. ni un esfuerzo. Y mi papá... ¿Cómo era tu colegio? ¿Ah? ¿Tu colegio era academicista o era normal? Era como estos particulares subvencionados ¿A que... qué te refieres con academicista? Como que le interesa que Como las el notas- Carmela Carvajal, el Liceo 7, que son ¿Los las emblemáticos consultantes o los que de más me llegan. rendimiento? Los consultantes que más me llegan son de colegios emblemáticos, en donde O el los de foco alto está rendimiento. puesto en lo académico. Entonces todo el resto da lo mismo porque son todas iguales. Nadie se Mm. enfoca en conocer gente, sino que te vaya bien y en estudiar para PSU. Eso, estaba en esos colegios. Y también mi mamá, sobre todo, me hacía un poco Me competencia. cargan esos colegios. Bueno, hola mi mamá, si me Debo está decirlo. escuchando. Hola. A mí también. Mi mamá De hecho, me estaba haciendo competencias Diego no va a ir a esos colegios. con mis compañeros que también sacaban buenas notas. Y me decía, oye, en la reunión, no me acuerdo, Felipe sacó un 6.7 y tú te sacaste un 6.8, le ganaste, ¿cachai? Entonces también estaba esa... Te ay, refuerzan más eso. exitista. Esa No. como empezar a competir exitismo, y esa competencia también nos competencia. hacía entre los mismos compañeros tener como relaciones. Rivalidades. Rivalidades, Mm. pero esas mismas rivalidades nos daban relacionarnos. Pues yo no estaba del lado
como en el rincón de la sala, sino que estaba al medio del hoyo peleando ahí mis notas, qué sé Y yo. todos querían estar contigo para sacarse buena nota también. Po. Entonces estaba ahí Y siempre... bueno, y ahí también depende de las características personales de cada uno. Si ser autista no significa Claro. que no puedas ser extrovertido, que no puedas ser bueno para el chiste. Como que también eso... Uno aprende. Sí, po. Uno aprende. Y también en te el gusta. colegio, en la media, igual siempre estuvo como mi grupo de amigos eran los Mateos del curso. Entonces, en realidad, nunca me costó socialmente vincularme a los colegios. Y también, como soy alto, nunca me hicieron mucho bullying. Igual me hacían bullying. Pero el primer bullying que me hacían, yo le agarraba un combo al que me hacía bullying. Claro. Po. Y chao. Y hasta ahí quedó el bullying. Pero... Por favor, no hagan eso en casa. No, pero... Bueno, ya. Me quedo callado mejor. Sí. Sí, claro. Pero nunca tuve problemas sociales por lo mismo, porque destacaba en el lado intelectual y es lo que me importaba y lo que le importaba al colegio, lo que me importaba a mi Claro, familia. pues, Entonces exacto. al final ahí aprendí a enmascarar también. Aprendí solamente como llegaban los amigos, yo aprendía cómo ellos se relacionaban mientras yo no hacía nada. Y ahí también aprendí cómo hacer amistades, pero súper del libro también. Entonces al final encuentro que este capacitismo que tenía yo, o que me inculcaban en el colegio, me ayudó también como para no tener problemas. Entonces es Claro, como po. súper complicado evaluarlo, como dices tú, identificarlo si se dan las condiciones perfectas o ideales para que el cabro chico se potencie desde la infancia. Exacto, y el contexto, por eso también depende mucho del contexto. La mayoría de muchos de los consultantes que yo recibo, hombres o mujeres, vienen de colegios así, súper, no todos, pero muchos los que han venido de colegios academicistas, me dicen, pucha, es que mi colegio era mi lugar perfecto, porque yo ahí sobresalía, me iba bien en las notas, no había problema si no me juntaba fuera del colegio con mis compañeras, porque en verdad fuera del colegio fin de semana todas estudiábamos, pero a diferencia de los que vienen de colegios más regulares, ahí sí se nota la diferencia. Claro. Yo tengo muchas del Liceo 1, del Carmela Carvajal, que yo creo que muchas se deben conocer entre sí, y con algunas consultantes hemos conversado de que quizás cuántas personas autistas deben haber en esos colegios. Porque Sí. por algo llegan ahí, porque tienen un coeficiente intelectual más alto, porque también son tienen más características desde esta necesidad desde la autoexigencia, el que te vaya bien. Ujú. O sea, a mí no me gustan esos colegios, por ejemplo, cuando se decidió la educación del Diego, no siempre pensé en que nunca un emblemático. Por lo mismo, porque la exigencia intelectual es la única que importaba y sentía que yo ya veía a un Diego de 3 años que por muy inteligente que pudiese ser o por muy alta capacidad que pudiera tener, no iba a encajar socialmente ahí porque Diego es mucho más extrovertido, no sé qué. Un colegio tradicional tampoco, porque en general no me gusta el tema de las notas, no me gusta eso. Diego va en una escuela libre, va en una educación Montessori y va a dar pruebas libres hasta que él quiera. Sí, porque sobre Pero- todo si tiene una alta capacidad, el peor. tema de las notas para él no sea No, tema, como que... No es tema. De hecho, no hay evaluación en su colegio. Él solamente va a dar desde cuarto básico, ni siquiera ahora, desde cuarto básico va a dar pruebas. Entonces, y va a ser una al año y chao. Pero es como, porque quiero, si yo ya sé, de hecho yo ya sé que la parte cognitiva de Diego no está comprometida. Al contrario, está sobreestimulada de base. Entonces necesito ayudarlo con otras cosas, con las habilidades para la vida. Y por eso Montessori, que te educa para la vida, Exacto. necesito que él aprenda a ser autónomo, que aprenda a ser independiente, que aprenda desde chico a resolver problemas prácticos de la vida diaria, al tema de la convivencia con los compañeros, en las los distintos tipos de comunidades. No solamente que aprenda cosas como de materia, ¿cachai? Porque eso yo sé que yo al Diego al Diego un tema que tú le enseñes y que le interese se lo va a aprender al revés y al derecho. O sea, cumple 6 años la próxima semana y no te digo que ya se sabe hasta los países y las banderas, y banderas de países que yo no sabía que existían. Entonces, Burkina esa Faso. parte a mí no me preocupa. A mí me preocupa. Yo no sabía que existía la guayaba francesa, y mátenme si me quieren matar en comentarios, Pues pero está aquí en de Latinoamérica, verdad, está en la yo no isla. sabía. Yo no sabía. Y así como, Diego, ¿por qué está la bandera francesa aquí en Latinoamérica? Me dice, mamá, por la guayaba francesa. Pues me dice que es una parte de Francia. Yo, ¿qué? No tenía idea. Yo soy re mala. Siempre fui, pero hasta grande, hasta cuarto medio, fui pésima en historia y geografía. No retengo fechas, no retengo nada que tenga que ver con geografía, con historia, nada. O sea, a lo más cosas muy generales, ni siquiera cosas de cultura general y que de verdad son como básicas. No.
Pregúntame otras cosas, pero de historia y geografía Pero no. sí te acordaste del Entonces, meme máxima- pero con respeto de la vez pasada. Para eso sí. Pero con respeto. Pero es que para eso sí, po, ¿cachai? Pregúntame de informática, de lógica, qué sé yo, pero no me pregunté. Yo, de hecho, para mí me iba mejor en física y en biología que en historia, ¿cachai? Y yo no soy ni física ni bióloga, yo soy matemática. Pero es como hay cosas que, y a mí, pregúntame si he necesitado alguna vez para sobrevivir haber sabido historia y geografía al revés y al derecho. Entonces tampoco es como, yo necesito que el Diego aprenda cosas para la vida. Y ese tipo de educación se lo entrega este tipo de enseñanza, ¿cachai? O este tipo de escuelas. Porque la parte cognitiva no me complica, afortunadamente, y se autoeduca como él quiere, también hay que irlo guiando, ¿cierto?, por otras cosas, pero también eso le da, como decía la Cata, eso le da este tema de aislarse un poco de los compañeros, no sé Sí, qué, po. pero como es un espacio mucho más reducido, mucho más controlado, las guías están formadas para educar de otra forma, fomentan estas cosas que a lo mejor pueden estar más mermadas por el autismo, por la alta capacidad o el TDAH, en la parte social, en la parte de la independencia, la autonomía diaria, etcétera. Entonces, eso es lo que yo necesito, porque si fuera por potenciarle la inteligencia, metámoslo en un colegio bacán y todo, Sí, po. súper, pero el día de mañana Y después eso- entran a la universidad y no saben cómo relacionarse. Eso ese quería tema. hablar. Son los porque consultantes eso que yo pasó. porque yo nosotros recibo. no trabajamos aislados, no trabajamos ermitaños en una cueva, nosotros vamos a estudiar y vamos a trabajar en comunidades del trabajo, en equipos de trabajo, la mayoría. Entonces necesitamos, si ya tenemos la parte a lo mejor cognitiva, como dices tú, los que tienen perfil de alta capacidad o ¿cómo era? ¿Lo otro cognitivo? Un buen perfil cognitivo nomás. que Un no perfil, tienen- claro, un perfil cognitivo más alto, empezar desde ya a trabajar cosas más sociales. Porque esa parte ya la tenéis cubierta, ya listo. Y bueno, hay un tema también con la educación en Chile de que está basada en el exitismo y en la educación hecho, en serie, le llamo yo. Yo que he Entonces, trabajado en programas de integración, hemos tenido de chiquititos de pre-kinder que ya hablan y escriben, y el niño puede estar dando vueltas todo el día en la sala porque ya sabe escribir y leer, entonces lo demás ya Es lo más aburrido da lo de mismo. estar ahí sin hacer nada mientras el resto Sí, se po. demora. Diego aprendió a escribir en nivel medio mayor. Sí. Tenía 4 años cuando ya sabía leer y escribir. Y eso me Entonces, pasó también. Muy probablemente lo hubiesen soltado para el Sí, patio para que no. Eso no me fuera pasó en la U sala, cuando salí literal. del colegio. Entré al INACAP la primera carrera. Y ahí fue cuando de verdad sentí que me costó mucho estar en una sala de clases. Lo único que quería era salir de ahí. Y de hecho ahí me cambié a la jornada nocturna, a la vespertina. En el INACAP tenían la mañana, la tarde y la noche. Me cambié a la noche porque ahí eran todos adultos. Nadie se hablaba con nadie. Yo iba a la clase a estudiar. No tenía que socializar en el recreo. No tenía que andar haciéndome el lindo como para ir a los carretes. Y eran pura gente más grande. Entonces yo iba a estudiar, iba a la casa a dormir y chao. Y feliz yo después en vespertina. Y después en antropología estaba la facultad de humanidades, pues, donde todo el mundo quiere salir a carretear, a curarse, a fumar marihuana. Y yo ahí lo único que quería ir a aprender nomás, pues entonces también sentí que no pude conectar Qué nunca. fome el Oscar. Soy fome, pero No, entretenido a la vez. La que más toma. No, ya yo no tomo, no fumo, pero Yo en tampoco. su momento Ahí sí sí. fumo. Pero la cosa es que ahí en antropología fue cuando me costó mucho más porque sentía que ahí en informática estaba bien porque la mayoría eran ñoños que les gustaba hablar de internet y eran ñoños que les gustaban las películas, les gustaba Star Wars, qué sé yo. Qué estereotipado. Pero era así, Qué pues. estereotipado de los informáticos. Sí, somos ñoños. Pero en antropología, donde la gente es mucho más humanista, son mucho más de salir a carrete, de andar hablando con la gente, son mucho más extrovertidos, yo ahí sí que la sufrí. Lo único que quería de salir de la sala e iba corriendo a mi pieza, a encerrarme y no salía. Si escuchaba un ruido afuera de mi pieza, no salía hasta la noche y ahí hacía mis cositas en la cocina sin que nadie me escuchara, para que nadie me metiera conversa. Y ahí sí que ya terminé colapsado, tuve que congelar un año la U, de ahí me costó un año de nuevo sacar la tesis, después me vino una mini crisis, entonces finalmente todo el estrés de no saber La socializar parte social. por estar en un colegio, estar en una crianza que solamente enfocar el intelecto, me jugó mucho Claro, en po. contra en la universidad y finalmente desencadenó en varias crisis y bueno, gracias a eso igual estoy acá ahora, pero me hubiese aliviado muchos problemas haber tenido esta herramienta de chico y sabiendo Claro. que uno Sí, tiene el po. intelecto para captar y aprender técnicas para desenvolverse en la sociedad.
un niño como el Diego, por ejemplo, de 6 años, va a tener las capacidades intelectuales suficientes para poder captar todas esas claves como sociales. aprender a enmascarar, mira. Eso, Exacto. Realmente bueno, aprender a enmascarar, pero que sea porque uno igual tiene que hacerlo, o sea, todos Sí. lo hacemos, pero que sea hasta el punto que no te haga daño y que no sea solamente por encajar, Por y que sea encajar. porque es tu necesidad al momento y listo, bueno, ya chao. Pero bueno, tampoco demonicemos la educación. No todo tipo de educación es para todo tipo de personas. Hay gente que a lo mejor sí le gusta y necesita más y se siente mucho más cómodo en ese tipo de educación o en otro. No quiero demonizar la educación en sí, porque tampoco voy a andar criticando a quien no tiene a su hijo en un Montessori, ¿cachai? Pero es porque en mi caso, yo personalmente no me gusta y porque sentí que, mira, en pocas palabras, yo dije, el Diego va a entrar al colegio y no va a llevar ni 2 meses y me lo van a empastillar entero. Y no era la idea, ¿cachai? No era la idea. Y por otro lado, de que sí creía yo que necesitaba otro tipo de educación que fuera más enfocado como a la educación para la vida. Educación más ¿cachai? integral, pues sí. Claro, pero porque él lo necesita. Así como hay niños que el Montessori u otras escuelas libres no les sirven tampoco, no son los que se adaptan a ellos. Entonces, así como hay para todos los gustos, el tema es que ojalá fuera de igual acceso para todos. Exacto. El que sea para todos los gustos. Bueno, la educación Porque es no para... es lo mismo ir a un Montessori. El Montessori no está reconocido por el ministerio y no puede estarlo porque el ministerio te exige un tipo de malla, un tipo de protocolos, de estrategias, de métodos de educación que no van con Montessori. Entonces, al momento de querer reconocerte en el Ministerio de Educación, ya tienes que romper la base Montessori y la filosofía Montessori. Entonces, no. ¿Cachai? Entonces ya es un colegio particular, ¿cachai? Entonces no es el mismo acceso, y aparte que en Montessori, claro, acá en Santiago encontráis más, pero en regiones encontráis Y unos. son caros cosas. además por los Montessori. Ahora están un poquito más baratos, pero al principio eran mucho más caros, o sea, no sé, pues igual hay Montessori, pues Montessori que te valen 2 sueldos mínimos el mes, pues, Bueno, eso ya los son de acá otros, que van al, son otro los de tipo. acá que van al museo son puros niñitos rubios, ojos azules nomás. Ay, qué Ahí, tomando un poco lo que decía Qué Oscar respecto al bien camuflaje. estereotipado, qué belín. Respecto al camuflaje, como una de mis teorías es que, claro, que por eso las personas adultas que hoy en día están consultando camuflan tanto, porque la mayoría tiene una alta capacidad cognitiva, y como tienen alta capacidad cognitiva pueden darse cuenta mucho más de su alrededor, de qué es lo que pasa, de cómo se comportan mis pares, de qué es lo que tengo que hacer para ser aceptado, cómo me tengo que comportar, qué es lo que tengo que decir, qué es lo que no tengo que decir, y todo eso genera también este agotamiento, este cansancio de estar todo el tiempo pensando en cómo comportarme. Entonces ahí yo veo que hay una correlación, yo no sé si se estarán haciendo investigaciones o no, entre las altas capacidades y personas que están hoy día diagnosticándose de adultos, porque no todos camuflan. Una persona autista que tiene más necesidades de apoyo no camuflan, al contrario, tienen menos filtro, cachan menos los códigos sociales. Entonces ahí yo creo que en algún momento como que va a tener que surgir una nueva neurodivergencia, porque no es condición, ni siquiera un trastorno, no es trastorno ni condición, como que una nueva neurodivergencia de alta capacidad y autismo. Yo no sé si la alta capacidad te llevará a ser autista o si son las dos juntas, como que siento que queda tanto por investigar todavía. Y también hay días y días. De hecho, hay días y días que uno anda enmascarando, hay días que uno no puede enmascarar por todo el estrés que uno tiene, entonces también... Y hay días que te da la caña. Sí, pues que te da no la es... caña social. También yo creo que no es como que uno u lo otro, sino que también hay un espectro dentro del mismo espectro que uno va variando según tus necesidades o tu estrés o tu nivel de ansiedad entre estas dos cosas. Pues, o sea, o tu responsabilidad responsabilidad también. Tu entorno. Entonces Sí, también uno va transitando en esto que también uno nunca es el mismo todos los días tampoco. Entonces igual es complicado. Exacto. El otro día me preguntaban, de hecho, ahí en un video de TikTok, que a veces decían, no, es que a veces a veces estoy como de nivel de apoyo 1, pero el día siguiente soy nivel de apoyo 2. No sé si sea tan como que cambiar de nivel de apoyo de un día para otro. Yo creo que eso lo atribuyo más a la energía, a las cucharas que pueden tener un día u otro. Cuando si tuviste un día muy, muy extrovertido socialmente, no sé qué, o muy expuesto socialmente, al día siguiente estáis con la caña social y así como que casi que no voy con suerte respiráis. Pero eso no significa que un día fuiste nivel 2 y otro día fuiste nivel 1.
pero sí alrededor o sea, a lo largo del ciclo vital puedes ir cambiando de nivel de necesidad de apoyo porque vas o conociendo nuevas herramientas o bien hay cosas que te van o enfrentando más a situaciones más. Claro. De hecho, en el autismo ahí se ve también, que en el mismo DSM-5 lo dice, que las personas también puede que al enfrentarse a mayores como desafíos sociales vayan apareciendo mayores dificultades. Por eso dicen que antes de los 4 años difícil que te digan la necesidad de apoyo que tiene un niño cuando lo están diagnosticando. Te pueden decir que está dentro del espectro, pero la mayoría de los especialistas da un diagnóstico con necesidad de apoyo ya declarada desde los 4 años porque la interacción social empieza a ser más exigente desde esa edad y recién desde ahí se empiezan a ver reales necesidades de apoyo. Antes solamente se ve como temas sensoriales, pero no se ven como las partes sociales. Bueno, ese es otro tema, porque hay que ver el tema, bueno, también quiero en algún momento conversarlo, el tema de esto de ser funcionales, que también salió en estos días. O disfuncionales. De alto funcionamiento, que es como, cuando yo les respondo así como, si no somos lavadoras, pero si no, somos autos. Es que es disfuncional para la sociedad, entonces también depende de dónde vive el autista. No es lo mismo ser autista a lo mejor en Japón que ser autista en Chile, ¿cachai? En Japón son más cuadrados, son más callados, son menos sociales, probablemente trabajan 18 horas al día, ¿cachai? O sea, obviamente allá no va a ser tan mal visto un autista. En cambio, un autista en una población que es mucho más extrovertida, que es como carretera, del asado el fin de semana, del partido, de procrastinar así como ay, y la talla y no sé qué, obviamente es menos funcional socialmente acá. Por eso la funcionalidad no va en el criterio diagnóstico. De hecho, el DSM-5 no habla de funcionalidades, habla en el nivel de necesidad de apoyo en distintas áreas. Y esa es otra pelea que voy a tener otro día con otras personas. Sáquenme los audífonos ahora y ya me convierto en un no funcional, pues, al tiro. Sáquenme mi accesorio, sáquenme mis lentes, mis filtros, mis audífonos, canceladores de ruido y ahí mi funcionalidad ahora. Entonces también es una cuestión súper personal. Yo soy funcional porque no voy al supermercado, pero porque tengo internet y compro las cosas por internet, ¿cachai? Porque yo fácilmente hace como 3 meses que no me voy a meter a un supermercado. No, hace como 2 meses que no me voy a meter a un supermercado. Porque lo evito lo más que puedo, porque yo no soporto los supermercados, no me gustan. Entonces, desde que ya descubrí cuándo tengo que pedir para que me llegue a la hora que yo necesito, pido a la cuestión por la aplicación y listo, pues, ¿cachai? Y soy funcional, pues, porque tengo mi casa con mercadería igual, pues, ¿cachai? Pero no es lo mismo, la funcionalidad no tiene que ver con el diagnóstico, porque mucha gente dice, no, es que me diagnosticaron de alto funcionamiento, porque todavía hay especialistas, porque son dentro del área de la salud mental, pero que no están actualizados con el DSM-5, donde ya no se habla de funcionalidad y no se habla de Asperger. Entonces, ese es otro tema, porque podríamos seguir hablando, pero... A mí, yo creo que en algún momento el autismo, así como autismo como de personas de buen perfil cognitivo, van a tener que salir de los manuales diagnósticos. Yo cada vez considero que no es ni siquiera una condición, es como hay a veces selectividad y este último tiempo he hablado mucho de que hay inteligencia. Hay mucha inteligencia. Si salimos del manual diagnóstico, ¿cómo recibiríamos ayuda, apoyo? Porque igual tenemos trastornos psicólogos que trabajen con neurodivergencias nomás, claro. No sé. Pero yo veo que es un tema de selectividad y de hecho yo esta última semana he hablado mucho de que encuentro que los autistas son los que son inteligentes, todo el resto, los neurotípicos son los que no, ¿por qué la sociedad está acostumbrada a seguir a la masa, a hacer todo lo como que socialmente establecido? Los autistas todos se lo cuestionan, no hacen nada porque sí ni por seguir a la masa. En definitiva, como que los que camuflan son los neurotípicos. Porque siguen a la masa. Los autistas como que en definitiva son ellos siempre mismos. Vamos contra la marea. Son ellos mismos. Y siempre te gusta llevar la contra. Yo increíble cómo he aprendido de mis consultantes a cuestionarme cosas que en mi vida me había cuestionado. Y hoy en día siento que no, el nombre está mal puesto también. Obviamente que los autistas se identifican con la palabra, con esta condición. Pero debería salir, no debería llamarse autismo, debería, no sé, llamarse, no sé. Es como, X-Men. el otro día, Mutantes. claro, deberíamos ser los superhumanos, como decía ahí. Es que yo creo que una evolución del ser humano, de repente pienso, como que esto de no dejarse llegar Y no por nada hay papás que con niños chicos autistas dicen, no, si mi hijo me habían dicho que era índigo, que era arcoíris, pucha, a lo mejor es una evolución del ser humano. Ya, que levante la mano a quien le dijeron que era índigo.
índigo cuando es chico, porque a todos los autistas y neurodivergentes les dijeron Sí, que eran po. índigos. O sea, a mí me lo dijo un neurólogo, me lo dijo un médico. Arcoíris, una vez una mamá me dijo que era un niño arcoíris. Y en definitiva es como Cristales. que son transparentes y no se dejan llevar por lo socialmente establecido, sino por lo que porque piensan, Son los que vienen, todo lo piensan. vienen de un planeta a la nueva era, al New Age de la sociedad y vienen a cambiar el mundo. Loco, éramos autistas, Sí, nada más. tal cosa. Creo que Oye, ya yo lo creo dijimos que en antes, todo en otro capítulo. hoy día hablaba con una chica que me decía como que yo creo que ella creía que en todo nueva investigación, nueva, no sé, como que incluso los grandes ahí pensadores de la historia, yo creo que todos han sido autistas, como que se necesitan personas así neurodivergentes porque si no nos quedaríamos todos con lo que ya está nomás, po. Porque Nadie se yo creo que pondría a siempre crear, nadie se pondría a pensar en... Evolutivamente hablando, el autismo es un rasgo genético y fue seleccionado naturalmente para que se mantuviera en el tiempo. Y eso fue porque las personas exitosas antiguamente eran las personas que inventaban y se arriesgaban más allá, salían de la norma. Porque si hubiésemos puros Claro. humanos que eran pensaban iguales, hipersistematizadas mentalmente. todos estarían ahí, se relajarían ahí como neurotípico, Obvio, po. echadito para atrás y se lo llegaría un diente de sal y se los comería. En cambio, el autista, el que estaba ahí ansiosamente viendo así todos los peligros del ambiente, cuidándose en la cueva. Viendo los 14 millones de posibilidades. Claro, viendo todas las posibilidades y era quien lideraba el grupo para decir, oigan, no vamos para allá, sino que arriesguémonos, crucemos el estrecho de Bering, lleguemos a América y conquistemos el mundo. Y finalmente aquí estamos. Claro. Oye, yo encuentro que Exacto. es como uno puede estar hablando horas, no sé, y ahí puedo unir un montón de cosas, el tema de las identidades Tiene de cosas buenas, género, cosas malas, la orientación tiene de todo, sexual, no de por todo. nada De todos los- el 70% de la población autista está en la comunidad LGBT. Que esos son, bueno, y teorías que yo me hago en mi cabeza, de que obviamente se cuestionan incluso el género. ¿Por qué, no sé, las mujeres, que yo veo más mujeres, por qué tengo que ser mujer si al hombre tiene más privilegios? ¿Por qué a mí me tiene que cambiar el cuerpo, al hombre no? Yo quiero ser hombre. Y desde chicas empiezan estos cuestionamientos y yo digo, pucha, como que se lo cuestionan todo. Y a veces yo, claro, de repente entrevisto papás de adolescentes y me dicen, no, porque yo creo que mi hija dice que es transgénero porque en verdad, porque el autismo la llevó a hacer eso. O porque quiere pertenecer a un grupo. Como que los papás también se cierran mucho el tema de los transgéneros, de las diversas orientaciones. Y yo digo, pucha, es como que en definitiva el autismo es el que te lleva a cuestionarte todo, tanto que incluso tu género, tu identidad. Porque Yo lo encuentro increíble. como como que dejar fluir nomás, po. dejar Al fluir. final se dejan fluir en lo que lo representa en el momento que están nomás, po, y chao. Y no está mal, no está mal. No, así po. como el cisgénero como el transgénero, no sé. No, y las orientaciones, el no binarismo, el género Claro. fluido, como que en definitiva son lo que quieren ser nomás. Y Eso, Y- son lo que quieren ser. Claro. yo encuentro que es increíble. Por eso digo que las personas autistas, porque no sé cómo se les llamará más adelante, son como la evolución Somos del ser autis. humano. Nos llamamos autis. Bueno, y así No, no sé si mi son cabeza humanos, neurodivergente tampoco hace pensemos reflexiones en- todo el tiempo, como que de repente me Tampoco agoto. pensemos Como que, en- Ya, si este podcast es para subir el ánimo Ejemplo. también, si pasamos mal casi todos los días. Ya tratemos mal a todos los neurotípicos, Subámosle- entonces subámosle el nosotros ánimo. somos Este los capítulo es bacanes. para subirle el Ustedes ánimo a nosotros. somos los lloros, ustedes son los fome. Para el autista, abrazo. Para los no, y lo otro neurotípicos, que para quién es los neurotípico hoy en día, eso también es difícil. ¿Quién es neurotípico? Si todos somos... ¿Quién dice lo que es ser neurotípico? Es como cuando dicen es normal. ¿Y qué es lo normal? ¿Qué es A lo ver, normal? ¿Quién dijo que eso era normal? Lo- ¿Qué indica que eso es normal? Eso lo hablamos en el capítulo pasado del glosario. Hoy en día yo no sé ya qué es lo neurotípico, porque conozco tantas neurodivergencias que no sé si existe alguien que sea así como la perfección. Yo creo que no. Somos los lloros. Disculpen por eso, se me sale toda esta nena que se va adentro. No, pero en serio, es como sí, po. Pero es que eso, por eso se busca la inclusión más que la integración, la inclusión en sí, porque todos somos diferentes. Así como empezamos este capítulo diciendo, así cuando conoces a un autista, solo conoces a un autista. Cuando conoces a una persona, solo conoces a una persona. Entonces, hay tanta variedad dentro de la neurodiversidad. Hay tanta variedad de todo tipo en el mundo de los cuerpos, de la existencia del humano. No somos iguales unos al otro. A lo más los gemelos y los mellizos podrían tener algo más de lo físico, pero eso tampoco asegura la parte neuronal 100%. Entonces, como somos parte de una diversidad infinita y una diversidad en todo ámbito, neuronal, física, biológica y social, etc. Y deberíamos
ni siquiera estar hablando, ni siquiera debería ser temas. Exacto. ¿Qué es ser autista? ¿Qué es no ser autista? El apoyo o no apoyo que necesitamos. Si solamente fuéramos empáticos con entender de que somos todos diferentes y que todos tenemos necesidades de apoyo en cualquier situación. Exacto. O sea, incluso un neurotípico muchas veces tiene necesidades de apoyo porque también sufren estrés, porque también tienen episodios ansiosos, porque yo creo que el 91% de los síntomas del autismo y de la mayoría de las neurodivergencias no son exclusivas de la neurodivergencia, sino que muchos neurotípicos han pasado por esos episodios también, con la diferencia que es en menos periodicidad de tiempo nomás. Pero es eso, es como si llegáramos a la conclusión de que no hay que estar etiquetando, aunque para mí el autismo no es una etiqueta, es una identidad propia. Yo asumo mi identidad autista y gracias a eso puedo hacer todo lo que estoy haciendo hoy día. Y me da autoconocimiento, que siempre digo que autoconocerme es lo mejor que he podido hacer en el último año. Así como lo hago conmigo, podría hacerlo cualquier persona dentro o no del espectro y simplemente aceptar que somos todos diferentes. Y eso sería muy bonito y se escucha tan bonito, pero de aquí a que ocurra, ya seamos sinceros, no va a ser en 10 años. Pero esperemos que sean 20. estas conversaciones son 30. granitos para avanzar a eso. Sí, mientras Sí, hagamos de cosas manera. como esta o la Cata siga reconociendo nuevas personas dentro del espectro. Dentro del espectro. Si las yo diversas ya, y de repente me vuelvo dispersas loca. siguen con su cuenta de Instagram ahí, vamos a seguir avanzando, aunque sea lento, pero seguro. Sí. Sí, hacia Sí. allá vamos. Y por eso también ahí yo siempre me gusta también el visibilizar, el también el motivar a otros colegas que se metan, que aprendan. De hecho, a mí me contactan muchos psicólogos. Ya hoy en día de repente me vuelvo loca porque es tanto lo que me contactan que no me da la cabeza para responderle a todo y derivar a todo el mundo y mandar información. Pero yo en ese sentido como que trato de ser lo menos egoísta posible porque yo me he gastado la vida en plata estudiando. Pero yo digo, pucha, si esto puede ayudar a que haya más personas diagnosticadas, yo mando información. A veces mando mis propios partes de mis diplomados, clases, y en general yo creo que eso es muy de la Compártela neurodivergencia, ¿eh? Como que Sí. no todos los psicólogos son así. De hecho me dicen, oye, pero es que te pasaste, como tan generosa, y yo digo, pucha, como que me nace ser así, y además que me interesa que haya más profesionales que sepan también, no solo estar derivándome a mí, porque Sí, yo también po. me vuelvo loca de repente no pudiendo responder a todo. Eso A mí me encanta que la gente aprenda. Eso más depende Por eso también de... todos los cursos que hago, todas las cosas que tengo, siempre las comparto. El conocimiento también. no se niega. Yo Sí, soy po. de la idea que el conocimiento no se le niega a nadie. Y no, Y no yo todo- pagué por este curso, pero te mando el Y no todo el te mundo tiene mando el recursos PDF. para pagar Sí. también, po. Exacto. Así que Sí, po. Es democratizar la educación en todo sentido. Democratizar la información, el acceso a la información. Eso. Por lo menos por mi Exacto. lado. El Open Knowledge también, que me encanta. Por eso nosotros donde trabajamos hacemos cursos a bajo costo y entregamos becas y Mira. todo para enseñar de parte de nuestro trabajo en informática y todo. Porque el Open Knowledge es para nosotros un concepto muy bacán, porque el democratizar el acceso al conocimiento es parte de lo que me gusta hacer. Así que Ya vamos cerrando. Ay, yo yo, creo, Ay, ¿no? ay, ay. yo voy cerrando. Sí. Eso mismo le iba a pedir. Si vamos me están cerrando esperando porque- para ver Stranger Ah, Things. Ah, Si es ¿verdad? si es que no se quedó dormido mi ¿En cuál marido. temporada van? La última. La 4. La última. Sí. ¿Cuál? Temporada La 4. ¿Salió esta semana, la semana pasada? Quedé Salió perdida. Yo vi hasta la antes de 2 ayer. nomás. Sí. Yo vi hasta la 2 nomás. No sé, yo vi la 3 y ni siquiera me acuerdo qué pasó, pues, no me gustó. A mí me pasó con la amenaza Claro. fantasma. Uy, yo no me acuerdo. Eso me retaba mi marido el otro día. Me dice, tú nunca te acuerdas. Como que siempre tenemos que hacer un resumen de lo que pasó la temporada Ah, sí, anterior. siempre. Oye, increíble. No me acuerdo de las películas, ni de las series, ni de los libros. Eso yo creo que es mi... Yo cuando vi Sí. Criatura Versión. Fantástica 2 de Harry Potter, hace un año antes había visto la Criatura Fantástica 1 y no me acordaba de nada y me tuvieron que hacer el resumen Sí. de la 1 para poder ver la 2. Me pasa con todo. ¿no? Debe ser una cuestión No me acuerdo de común nada. también, porque me pasa también siempre y ahora estoy viendo, quería ver la última temporada de Better Call Saul y salió la séptima temporada y tuve que empezar a ver de nuevo de la primera temporada y estoy viendo ahora, estoy haciendo una maratón, aprovechando que estoy enfermo, estoy haciendo una maratón para ponerme al día, para acordarme qué pasó, porque si no, no podía ver la serie, entonces yo creo que es una cuestión... No, yo no puedo hacer maratón. una cuestión. No soy Eso debe maratón. ser del TDA, no No sé. sé, Pero algo pero hay ahí. increíble, nunca me Hay acuerdo. algo común ahí. Ya pues, Cata, te agradezco mucho. Oye, Gracias. haber muchas venido. gracias a ustedes por su espacio.
Ahí los invitaremos de vuelta. Sí, la Cata ya nos invitó ahí a participar en un live con Diversa y Dispersa. Así Sí. que ahí vamos a estar, por supuesto, colaborando ahí. Pero- Colaborando con las chiquillas ahí que son todas especialistas del área de la salud mental y se están especializando en en neurodivergencias adultos, adultas y adultos. Bueno, vamos a dejar Así el que- link a los, ¿cómo se llama? A las cuentas. Los que están viendo en YouTube, Sí. están todos los datos de Cata abajo de su nombre. A los que están escuchando podcast van a estar en la descripción del capítulo. Y también si necesitan algún dato, alguna consulta que quieran hacer, nos pueden escribir a nosotros o a la Cata directamente y ahí vamos a estar Sí. dirigiendo a sus... Yo siempre respondo, pero consultas. siempre digo que ténganme paciencia porque mi déficit atencional a veces no me permite Yo digo lo mismo. responder la cantidad de mails que de repente tengo. De verdad que estos últimos meses estoy en modo bajar porque también a mayor estrés, mayor déficit atencional y Obvio. de repente, no, como que Sí. me Es pierdo. proporcionalmente. Sí. Así que yo en algún momento voy a ¿Se contestar. responde algún momento? Solamente con Pero paciencia. hácete el formulario que te dije yo. Sí lo hice, el problema es que después no Se te llenó tengo el tiempo formulario. para Es que, leerlo. sí, No, es que mientras sí, más, lo más he probado cosas- todo. Se hicieron formulario. formulario de repente es muy largo. De consulta. No, pero para que se le guardaran en un Excel. Ah. Entonces, porque mucha gente le manda correo y los correos empiezan a bajar, sí. a bajar y se te olvidan. Entonces, que les dejara un formulario y que la gente llenara ese formulario con las consultas. Entonces, ella después descarga el formulario. Sí, lo y va viendo, intenté, ¿eh? Este mail me preguntó esto, le respondo esto. ¿Cachai? Lo intenté, pero mi Pero dispersión igual, es tanta que no me daba bajar el formulario. Entonces después se me juntaban. Y me generaba ansiedad por no poder responderle a todo el mundo. Entonces ahora digo, ya, Claro. como que ya no me voy Y el a... formulario lo descargáis en Excel y le ponía un estado, contestado o no contestado. Entonces ahí sabéis cuál contestaste y cuál Bueno, no. po. No, sí, pronto- no sé, pronto- eso es muy informático lo que estoy Pronto yo diciendo. creo que voy a tener que buscar un asistente Sí. porque no mi cabeza no me acompaña. Bueno, lo que están Puede escuchando ser. entonces, mándenle consulta una vez a la semana nomás a la Cata para que no colapsarla. Y si no, lo hacen... Mándenle sí. currículum de Sí, asistente. eso, también. También. Si alguien anda buscando pega, la Cata anda buscando asistente. Pero es que no, y ese es el tema, de que hay pocos profesionales actualizados, por lo tanto, con mayor razón están copados de consulta y están Sí, copados po. con sus horas. Y es Se un tema olvidan que de nosotras comprar a un conversamos a psiquiatra diario eso. actualizado. Conversamos a Sí. diario eso de que nos sentimos súper con mucha carga porque no hay más. Y porque Pero- muchos no se quieren actualizar tampoco, al parecer. Es Pareciera como que la no, comodidad no es también, po. del La interés. comodidad. No es del interés de la, claro, no es del interés de los profesionales de la Sí. salud más Pero de a poquito está actualizarse. entrando más en la adultez, las Hacemos el mujeres, llamado. cada vez hay más cursos, ahí nos Yo creo estamos que hay que dando hacer el cuenta. llamado a que se actualicen. Es necesario, porque hay mucha población. Sobre todo que los médicos. Está a la deriva. Mucha población adulta que, ya hablemoslo capitalistamente, es la población que genera las lucas, ¿cachai? Somos los que estamos en edad laboral. Entonces, con mayor razón, en edad de criar hijos. Entonces, con Exacto. mayor razón, estamos a la deriva y necesitamos mucho apoyo. Entonces, hay un llamado ahí a los profesionales, ojalá llegue a oídos de más de alguno. Al alguna. presi. Al Presi. Al Tío Presi, Boris, uy, al el tío Presi Boris. neurodivergente, tío Boris neurodivergente también, Sí, que de los empiecen nuestros. a actualizarse, sí, pues neurodivergente también. Así Eso, que ya. eso, yo me voy Bueno, despidiendo. sí, Ahora sí, sí Un que sí. gusto, muchas Gracias, gracias por la gracias. invitación, lo pasé muy bien, muy entretenido. Ay, qué bueno. Y después si quieren tocar algún otro tema en la que yo pueda aportar, también feliz de participar. Tengo una lista gracias. gigante. Te salvaste de las preguntas Sí, rápidas. sí. Te salvaste de las Ah, preguntas no sé cuáles rápidas eran las solo preguntas porque rápidas. estaba Para la otra, No, sí, para la otra. Ya, Sí, para gracias como a el todos fútbol. los que escucharon. Ya, pues cuídense. Gracias por haber escuchado. Nos Chao, vemos en el chao, próximo que Chao, episodio. chao a todos. Adiós.